Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico. Es un gusto y un gran gozo estar con ustedes, llegar hasta sus casas. Es maravilloso que nosotros tengamos el tiempo que Dios nos ha dado para estar en nuestros hogares y prepararnos, porque realmente cada día los días son más malos y todo lo que nos muestra el horizonte futurista es un futuro decadente, un futuro siniestro, un futuro en donde sabemos por la palabra de Dios que el anticristo se va a manifestar, en donde el hombre va a ser probado a responder a una gran pregunta, a un gran interrogante es: ¿en quién confías? Hoy vamos a tener un capítulo que nos habla acerca de las dificultades y las pruebas y de la manera como las enfrentamos y cómo las deberíamos enfrentar. El pueblo de Israel, después de un tiempo de mucho regocijo y de mucho crecimiento espiritual, encuentra ahora un enemigo mortal y tiene que enfrentarlo. Y debemos entender que el paraíso no es acá. Vamos para un paraíso y estamos en esta tierra siendo probados para ver si somos dignos del llamamiento que Dios nos ha hecho, un llamado a la santidad. Y para eso tendremos que pasar diversas pruebas. Llegamos hoy al capítulo 36 del libro de Isaías. Es un capítulo muy curioso y muy, digamos, a veces la gente tiene la idea que si estoy buscando a Dios, todo tiene que volverse color de rosa y todo tiene que irme bien. Y Timoteo nos advierte y nos dice: y todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Imposible es que no vengan tropiezos y vendrán dificultades. A través de muchas pruebas y dificultades heredaremos el reino que ha sido preparado para nosotros. Es importante que nosotros comprendamos algunas cosas que vamos a ver hoy en este capítulo acerca del carácter de los soldados de Jesucristo. Recordemos que uno de los nombres de Dios es Jehová de los ejércitos. Y si el nombre es Jehová de los ejércitos, implica que tiene ejércitos, implica que maneja su tropa, que tiene soldados, y en sus tropas hay buenos soldados y excelentes soldados. ¿Y qué se necesita para ser un buen y un excelente soldado? Todo eso lo vamos a estudiar. Vamos a orar. Maravilloso Padre, oh Dios de misericordia y gracia, delante de ti venimos, amado Señor, a pedir tu buena bendición, a rogarte, oh Señor, que nos des sabiduría, entendimiento y revelación en el conocimiento de tu preciosa verdad, que podamos estudiar tu palabra, ver esas cosas que has dejado plasmadas en este precioso libro, para que nos sean enseñanzas, para que nos sean, Señor, sabiduría y entendimiento, para que podamos, Señor, aplicarlos a nuestra vida y vivir una vida, Señor, conforme a tu santa voluntad. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida y queremos agradecerte por todas tus bondades, Señor, porque nada nos ha faltado, porque tú eres un Dios fiel y misericordioso. Oramos, Señor, por todos aquellos que necesitan y están buscando trabajo, Padre Celestial, pidiéndote y rogándote, oh Dios amado, que abras, Señor, esas oportunidades laborales, Señor, y que concedas, Señor, esa gracia de que tus siervos puedan encontrar trabajo y puedan desempeñarse, Señor, excelentemente. Oramos rogándote, Señor, que nos protejas y nos ayudes en medio de esta gran prueba, de esta amenaza, Señor, que toca nuestras puertas, Señor, y que sin que nosotros podamos hacer nada, Señor, se mete en nuestras casas, Señor, y nos trae, Señor, males terribles, Padre Celestial. Ayúdanos a entender que el gobierno ha abierto, dado ciertas libertades, pero esto no es porque se haya ido el coronavirus. Para nada esto es cierto. Está en pleno auge y es el tiempo que nosotros debemos cuidarnos, debemos entender que esta es una medida económica, porque la economía del país está agonizando y se va a intentar recuperar algo de lo que se está perdiendo, de lo que se ha perdido. Y son medidas necesarias. Te pedimos, amado Dios, que también nos ayudes a entender que es el tiempo en el que más debemos cuidarnos, ser precavidos, ser cuidadosos, tomar nuestras medidas higiénicas, tomar nuestros cuidados respectivos, porque hoy más que nunca, Señor, el contagio está disparado. Ponemos en tus manos, Señor,
a los médicos, a los enfermeros, Señor, a las enfermeras, amado Dios, al personal de aseo, al personal administrativo, al personal de vigilancia, nuestro buen Dios, de los hospitales, de las clínicas, amado Dios, que están en primera línea de combate, nuestro buen Padre. Oramos también por nuestro ejército, la policía, la fiscalía, todos los entes, Señor, que trabajan en el Estado, personas que llevan mercados, que ayudan y que están en contacto, Señor, continuamente con personas contagiadas, oh Dios nuestro. Protégelos, amado Dios. Extiende tu preciosa mano, Señor, para librar, para proteger. Oramos por las personas que están contagiadas, Padre Celestial, que tomen fuerzas en fe, que tomen fuerzas, Señor, porque tu palabra dice, el débil dirá fuerte soy, y que tú, Señor, les des la fortaleza para soportar este mal, Señor, para levantarse, para recuperarse, Señor. Oramos por los que no están contagiados y te agradecemos, Señor, y rogamos, Señor, que nos libres de este mal, oh Dios nuestro. Pedimos, Señor, misericordia, Padre Celestial, oramos, Señor, por las personas que nos están dirigiendo, que dirigen las riendas de nuestro país, los políticos, Señor, tú sabes que eso hay opiniones de izquierda, de derecha, de ultraizquierda, de ultraderecha. Padre Celestial, tu palabra es tan clara cuando nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Hay una realidad que es totalmente ajena a la mayor parte de las personas. Habrá un día un gobierno justo. El justo Dios vendrá a gobernar 1000 años sobre la tierra y la gente se hastiará de la justicia, de la verdad y de la rectitud. ¿Por qué? Porque somos malos y torcidos y nos gustan las cosas a esa manera. Oramos, Señor, por el presidente, nuestro gobernador, nuestro alcalde, las personas, Señor, que timonean, Señor, el destino de nuestra nación. Dirígelo, Señor. Pon, Señor, de ti para que ellos tengan, Padre Celestial, temor para guardar, para orientar, para bendecir, para ayudar, Señor. Porque realmente, Padre Celestial, esta pandemia es un abono para que incremente los niveles de pobreza, de miseria y de hambre. Pedimos misericordia a nuestro buen Dios. Oramos rogándote, Señor, para que nuestros gobernantes entiendan que lo que se viene es muy grave. Pedimos, Señor, que tú los bendigas y que tú les des sabiduría. Te rogamos, Padre Celestial, que nos ayudes a ser prudentes y sabios, Señor, en el cómo comportarnos. Dice la palabra de Dios maravillosamente, el sabio, el avisado, ve el mal y se apercibe, mas el necio recibe el daño. Ayúdanos a tomar esas medidas, Señor, de higiene, de protección, a cuidarnos, Señor. Pedimos, Señor, tu protección. Tu palabra nos dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Líbranos, amado Dios, y defiéndenos. Bendícenos, amado Padre. En tus manos encomendamos nuestra vida. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que estén cumpliendo años, rogándote a ti, Señor, que en medio, Señor, del encierro, en medio de las dificultades, les conceda, Señor, esa gracia de estar contentos, de estar felices, Señor, disfrutando de un cumpleaños más en tu divina presencia, en esa gracia maravillosa de Dios. Pedimos, Señor, tu santa bendición, dándote gracias por todo, Señor. Prepara en nuestros corazones una casa limpia, una casa santa, para el Dios que nos ha dado tanto y que exige de nosotros obediencia y rectitud. Gracias te damos, oh Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo 36. Este capítulo 36 nos viene a hablar acerca de una amenaza terrible, de una amenaza de muerte impresionante, la cual es personificada por Sennacherib, rey de Asiria, los asirios, como arrasaban con todo. Había ciudades que simplemente al saber que iban a ser invadidas o tomadas por los asirios, la gente se suicidaba, y eran suicidios colectivos, porque era gente extraordinariamente cruel y perversa, y muchísimos, y tenían como propósito matar, destruir y hacer todo tipo de vejámenes. No estamos lejos.
La violencia de antes no está lejos de la violencia actual. Hoy día matan a cualquiera por cualquier tontería, simplemente por colores, por conceptos, por pensamientos, por cualquier cosa. Y antes y ahora es igual. Entonces tenemos en el capítulo 36, iniciamos nuestro estudio. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías. Recordemos que Ezequías fue un buen rey, era un rey que caminó con Dios. Desafortunadamente, luego lo vamos a tocar un poquitito. Ezequías fue un buen rey, pero tuvo una preciosa bendición de Dios y fue muy próspero. Y desafortunadamente esas dos cosas tienden a destruirnos. Porque la prosperidad del poder muchas veces destruyen la humildad de un hombre de Dios. Bueno, luego lo miraremos con más detalle, pero ¿qué fue lo que le pasó a Ezequías? En sí Dios le dijo que iba a morir y él le pidió a Dios que no lo matara tan rápido y el Señor lo escuchó y el Señor le dijo: te voy a dar 15 años más. Y en esos 15 años más hizo lo que no había hecho antes, pero al final se arrepintió y Dios lo perdonó. Sin embargo, no quita que anduvo en muchos pecados. Entonces dice: aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Aquí tenemos algo impresionante, que muchas veces hay emblemas de la guerra. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Muchas veces se debe tener los preparativos necesarios para enfrentar un ejército enemigo. Aquí vemos que estas ciudades tenían fortalezas, habían sido fortificadas especialmente para resistir a un ejército enemigo, pero no funcionó muy bien. Siempre habrá unos más poderosos que otros. Y entonces eso es lo que estamos viendo. Vienen los asirios, dice: tomaron las ciudades fortificadas de Judá, y el rey de Asiria envió al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Aquí tenemos muchas cosas para explicar. El Rabsaces, el comandante de guerra que fue enviado por el rey de Asiria. Laquis, una ciudad de Judá que está justo en el camino entre Jerusalén y Egipto, contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Lo primero que se hace es bloquear el acceso al agua. Siempre ha habido estrategias de guerra, y para hacer la guerra hay que saber, y estos eran duros hombres de conocimiento para hacer la guerra. En el versículo 3 dice: y salió Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Sale el grupo que va a hacer los diálogos de paz, a ver si consiguen tener algo de paz con este hombre que viene. Y este hombre que viene no tiene en su mente hacer negociaciones de paz, sino que viene directamente a destruir. Muchas veces en la vida vamos a tener pruebas grandes que nos van a llevar a examinar nuestra estructura. ¿En quién? ¿En qué? ¿O qué realmente somos? ¿En qué confiamos? ¿Qué hay en cada uno de nosotros? Vamos a ir a leer algo maravilloso. Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel 17, versículo 41. Primera de Samuel 17, 41. En Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 41, leemos lo siguiente. Dice, ubiquémonos, es la batalla entre el pueblo de Israel y los filisteos. Y los filisteos tenían un hombre gigante
muy cruel, muy bueno para matar, un excelente soldado. Y esto es importante que nosotros comprendamos qué es, cuáles son las características de un excelente soldado. Y hay muchas características que nosotros tenemos que en mucha parte aprender, porque la Biblia es el libro de Dios y Dios es Jehová de los ejércitos, y prácticamente toda la Biblia está escrita en un lenguaje militar. Quiere decir que Dios se relaciona con nosotros como un general con su tropa. Nos da órdenes y las órdenes se cumplen o la milicia se acaba. Y son órdenes de estricto cumplimiento para aquellos soldados que han tomado su paso de fe y se han puesto en orden de batalla. ¿Cuáles son las características de un soldado, del soldado, de un buen soldado? Las características de un buen soldado es que tenga convicciones. Y para eso se hacen muchas arengas y se gritan se hacen muchos gritos de guerra y muchas cosas, y se hace que el soldado repita ciertas frases como... Pero hay otras características. Lo primero es que tenga principios. Esos principios, la gente no muere por ideas, pero muere por principios. La segunda, que no sea un soldado medroso. El miedo es un enemigo terrible. El miedo es algo que puede destruir completamente todo un ejército. El miedo es algo que se contagia. El miedo es algo que te destruye antes de combatir. Entonces tienen que ser valientes. Y lo tercero, y es muy importante, si esto se llega a conseguir, es un soldado prácticamente perfecto. Primero que sepa pelear, que sepa causar bajas a su enemigo y que no tema morir. O que en parte de sus convicciones se encuentre que el morir es algo con lo que en ese momento se agrada a Dios. Y esto es algo que se ha usado también para hacer guerra. Hay muchos soldados de fe, hay mucha gente que se inmola, se ponen bombas en el cuerpo porque consideran que en sus convicciones religiosas, si se suicidan, por cada infiel que maten, su Dios les dará vírgenes y un planeta para que ellos lo llenen de descendencia. Entonces todas esas cosas van haciendo, pero muchas de esas cosas Dios sí las toma cuando nos dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Nosotros tenemos que aprender a ser valientes y tenemos que aprender a enfrentar la muerte de manera diferente a como el mundo la enfrenta. Recordemos el apóstol Pablo que nos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo procuraba vivir, pero el día que le tocó morir dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces era alguien que batallaba, que procuraba salvar su vida, pero cuando le tocó morir, tenía la firme convicción de que iba para un lugar mucho mejor. Ahora vamos a leer aquí, dice, el problema está, tenemos aquí a un Goliat gigante, a un hombre gigante, un hombre fiero, un hombre adiestrado para el combate. Dice en 1 Samuel 17, versículo 41, y el filisteo venía armado y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. O sea, muy posiblemente el otro era bien feo, ¿no? Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Porque David traía su cayado de pastor, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Impresionante esta declaración donde se ve
una profunda convicción, un profundo valor. David, en condiciones normales, en perspectivas normales, iba a una muerte segura, pero David no creía eso. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Una declaración impresionante, una seguridad completa de lo que Dios iba a hacer por medio de él. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Entonces acá tenemos esto, ¿cómo se llama esto? Convicción. ¿Cómo más se llama? Fe. Desafortunadamente, muchas personas consideran que la fe es para los débiles. ¿Y sabes qué? Sí, la fe es para los débiles. La fe hace del débil un hombre fuerte. El débil dirá, fuerte soy. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él la sacó de su vaina y lo acabó de matar, y le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¿Qué tenemos acá? Una victoria de fe. La vida nos va a poner a prueba continuamente para saber si realmente nosotros somos o no somos personas de fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe. En Efesios nos dice, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es un arma defensiva y ofensiva que nos sirve para que lo sobrenatural ocurra. Volvemos a Isaías, capítulo 36, dice el versículo 4, a los cuales dijo el Rabsaces, decid ahora Ezequías, el gran rey de Asiria dice así, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poder para la guerra que tú hablas no son más que palabras vacías. O sea, usted no tiene dónde caer muerto, usted no tiene la fuerza suficiente para resistir al rey de Asiria. Lo que usted cree que tiene no es nada. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil, en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y le atravesará. Tal es el faraón de Egipto para con todos los que en él confían. Esto es impresionante. Aquí nos dice, y este Rabsaces es un hombre muy inteligente, muy intelectual. Está bien informado porque el pueblo de Israel siempre buscó el apoyo de Egipto. Egipto siempre le quedó mal, pero siempre buscaron tener que esas alianzas con los egipcios, como el pueblo cristiano siempre ha querido y ha codiciado los manjares apetitosos del pecado que el mundo ofrece. Egipto representa en la Biblia el pecado de donde fue extraído el pueblo de Dios de la esclavitud del pecado para que viviese una vida de santidad. Desafortunadamente, muchas veces Dios nos saca, pero no damos mañas para devolvernos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, leemos lo siguiente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué significa esto? El mundo representa
el pecado. ¿Por qué el mundo representa el pecado? Ya no lo va a decir por qué. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, desafortunadamente, el hombre pecador ha hecho del mundo un lugar de pecado. Sí, desafortunadamente eso es cierto. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que no amemos al mundo, que amemos a Dios por sobre todas las cosas. Pero muchas veces el cristiano conoce la voluntad de Dios, pero no la obedece. Significa que nosotros debemos entender que este mundo, tan hermoso que vemos a nuestro alrededor, lleno de cosas preciosas, todo este mundo ha sido destinado para ser quemado, para ser destruido en el día de la perdición de los hombres impíos. Pero todo aquel que honra a Dios y le obedece, tiene un lugar en su casa. Dice, aquí confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y le atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. En el libro de Jeremías, Dios nos advierte acerca de confiar en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone brazo por su fuerza. Más bendito el hombre que confía en Jehová. Versículo 7. Si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis. Este versículo 7 nos muestra la ignorancia de los impíos. Los impíos no entienden las cosas de Dios y no las pueden entender. Porque solo se pueden entender de manera espiritual. Aquí el Rabsaces los lleva a algo que él piensa que está bien, pero no está bien. Dice, y si me decís en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Ezequías fue un rey que quitó mucha idolatría de Israel. Y dijo a Judá, en Jerusalén, en el altar de Dios, delante de este altar adoraréis. Esto era bueno, pero él lo tomaba como malo, porque les quitaba su idolatría, pero recordemos que es que el rey de Asiria pues era idólatra, entonces para él lo bueno era malo. Versículo 8. Ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para que cabalguen sobre ellos. Ahora esta es una burla, eso es un sarcasmo. ¿Qué quiere decir eso? Usted no cuenta ni con 2000 soldados. Menospreciar y socavar la moral de la tropa es una estrategia psicológica muy usada y usada desde mucho tiempo. Versículo 9. ¿Cómo pues podrá resistir a un capitán, el menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto y en sus carros y su gente de a caballo? Esta es una parte muy importante porque nos lleva a una realidad fundamental, y esa realidad es en quién confiamos. Muchas veces nuestra confianza está basada en aquellas cosas que nosotros vemos y desafortunadamente no es una buena confianza. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 13. Primera de Corintios 16, 13. Primera de Corintios 16, 13. En Primera de Corintios en el capítulo 16 versículo 13. Leemos así. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos. ¿Qué significa eso? Significa que hay que ser valientes. Significa que nosotros tenemos que aprender a velar, que es estar despiertos, estar firmes. Estar firmes en la fe quiere decir que nosotros debemos tener una fe tan sólida
que llegado el caso que tengamos que morir por ella, muramos por ella. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos. Significa que tenemos que aprender a ser valientes y esforzados. Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 12, uno de los versículos más curiosos de la Biblia, Mateo 11, 12, pero uno de los versículos llenos de un mensaje de esfuerzo y valor. Mateo 11, versículo 12. Mateo 11, versículo 12 dice lo siguiente: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir eso? El reino de los cielos no es para los cobardes. Los cobardes abandonarán el camino de la fe. Pero los valientes se esforzarán y perseverarán y conquistarán el reino que ha sido preparado para todos aquellos valientes y esforzados hijos de Dios. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Santiago 1, 5. En Santiago 1, 5 tenemos algo muy importante, y es aprender a pedir, pero aprender a pedir con fe. Santiago 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que aprender a pedir con fe. Y al que cree, todo le es posible. La fe es la llave que abre las puertas para que lo sobrenatural ocurra. Versículo 10. Aquí viene algo impresionante en este versículo 10. ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo: sube a esta tierra y destrúyela. Esto es algo tremendo, pero es algo muy usado por Satanás. La duda. El sembrar la duda y la desconfianza en la fe. Cuando una persona, cuando un pueblo tiene fe, se fortalece en fe, Dios se glorifica de maneras impresionantes. Pero cuando entra la duda, se socavan muchas cosas. Ahora, por ejemplo, aquí el Rabsaces les dice: confían en Egipto, no les va a servir para nada. Confían en sus muros, en sus preparativos militares, no les va a servir para nada. ¿En qué confían ustedes? Y les da justo en el clavo. ¿Ustedes confían en Dios? Pues sepan que Dios me mandó aquí a destruirlos. Y ellos van perdiendo por completo el ánimo. ¿Qué le dijo Satanás a Eva en el huerto del Edén para tentarla? No moriréis. Si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué sembró Satanás en el corazón de Eva? Duda y codicia. Siempre ha hecho lo mismo. Por eso es importante que nosotros los cristianos conozcamos bien a Dios. Como es Dios, es fiel. Y si Él es fiel, sí, nunca te dejará, nunca te desamparará, siempre nos sostendrá con la diestra de su justicia. Entonces dijeron Eliaquim, Sabna y Joá al Rabsaces: te rogamos que hables a tus siervos en arameo porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. ¿Has cometido alguna vez este error? Pedirle favores a tu enemigo. ¿Tú crees que tu enemigo que te quiere destruir te hará algún tipo de favor? No. Al contrario. Y dijo el Rabsaces: ¿acaso me envió mi Señor a que diese estas palabras a ti o a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y a beber su orina con vosotros?
tremendo. ¿Qué son estas cosas? Palabras de desánimo, palabras de desaliento. En momentos terribles se escuchan palabras más terribles y el ánimo se pone peor y todo se hace más complejo. Entonces el Rabsaces se puso en pie y gritó a gran voz en lengua judaica, en lengua de Judá, diciendo, oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. No os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. Muchas personas hoy día hacen exactamente lo mismo. Piensan que aquellas personas que tienen fe están engañadas. Cuando la fe nos capacita para tantas cosas, para hacer cosas, para ver cosas maravillosas y hacer cosas imposibles. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su viña, y cada uno de su higuera, y beba cada cual de las aguas de su pozo. Esta es una decisión de cada uno de nosotros. ¿En quién quieres confiar? ¿A quién le quieres creer? ¿A quién vas a seguir? Cada uno tomará esa decisión y cosechará las consecuencias. Hasta que venga yo y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. ¿Qué quiere decir esto? Qué fácil les está diciendo, ríndanse, sean mis esclavos, que me los voy a llevar a trabajar a otro lugar. Pero con otras palabras, les va a ir súper bien. Satanás es muy astuto para decirnos que si nos aliamos con él nos va a ir súper bien, y muchas personas se comen el cuento, porque lo absurdo no es que haya embusteros, sino lo absurdo es que hay quienes se coman esos embustes. Hay muchas personas que creen que en el infierno es rumba continua, que hay perica, que eso hay, mejor dicho, de cuánto vicio se les ocurra y cuánta obscenidad puedan imaginar, todo eso está en el infierno. Déjame decirte que no, que nada de eso hay allá. Allí es un lugar donde el fuego nunca se apaga, donde es cama de gusanos, donde es el lloro y el crujir de dientes, y donde inclusive el mismo Satanás será atormentado por siempre. Aunque el lugar de condenación eterna realmente se llama el lago de fuego, pero no tiene nada de bueno. Pero mucha gente cree que sí. Y cada uno es libre de creer lo que quiere creer. Verso 18. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra, la cual la mano del rey vuelvo a leer. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra, de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim? ¿Libraron a Asiria de mi mano? Ahora, aquí esto lo que es muy poco lo que se escribe acá. Lo que hizo el Rabsaces fue dar blasfemias contra Dios. ¿Qué Dios hay entre los dioses de esta tierra que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Aquí nos vuelve a ratificar su tremenda ignorancia, porque el Rabsaces no tenía ni idea quién es Dios. Desafortunadamente es algo donde muchas personas consideran que el Dios judío y los demás dioses son iguales, lo cual es totalmente errado. Vamos al libro de Jeremías capítulo 10 versículo 5. Jeremías 10:5. Jeremías 10:5. En Jeremías nos habla acerca y en contra de la idolatría y nos dice lo siguiente. Jeremías 10 versículo 5. Dice, derechos están como palmera, no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tienen temor, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder.
No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú, grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos los reinos no hay semejante a ti. El Dios de los hebreos es el único y verdadero y absoluto Dios. No hay otro Dios. Pero el hombre ha querido decir que sí, y en la necedad y terquedad del corazón humano no hay quien pueda llevar razón. Llegamos al final, dice el versículo 21, pero ellos callaron y no respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado diciendo, no le respondáis. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros decimos a palabras necias, oídos sordos. Y está bien callar cuando realmente no hay mérito hablar. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados los vestidos, y le contaron las palabras del Rabsaces. La comisión de paz fracasó. No hay paz, no hay acuerdo. La situación, digamos que la suerte está echada, la situación es que los asirios obviamente eran más fuertes que el pueblo de Israel y prácticamente los iban a destruir. Libro de Isaías, aquí en el capítulo 26, un poquitito atrás, Isaías 26, versículo 4. En Isaías 26, 4 dice algo maravilloso, ya casi terminando. Isaías 26, 4 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Qué quiere decir esto? Dios nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Dios puede hacer que lo imposible sea posible. Es mejor que confiemos en Dios que confiemos en el hombre. Libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 33, Proverbios 1:33, leemos en Proverbios. Dice Proverbios 1:33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Por qué? Porque Dios pelea por nosotros. Porque Dios es escudo alrededor de nosotros. Porque aquellos que son de Dios, Dios los defiende. Isaías 43, versículo 2, Isaías 43, versículo 2, Isaías 43, 2. Dice Isaías 43, 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Las aguas son esas inundaciones, esos momentos terribles, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué quiere decir? En los momentos más difíciles de tu vida, yo, Jehová tu Dios, estaré contigo. Y terminamos nuestro estudio en Isaías 41:10, un versículo maravilloso. Isaías 41:10 nos dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Debemos estar tranquilos y vivir confiados porque Dios está con nosotros. Porque Dios es nuestro proveedor y nuestro protector. Porque Dios nos ayudará. Porque Dios sostendrá nuestra vida. Y si en las manos del Señor está que nos vayamos con Él, mejor es estar allá que acá, porque allá no hay tristeza ni dolor. Todas las cosas nos ayudan a bien. El cristiano no tiene nada que perder y todo por ganar. Si aprendemos a ser fieles a nuestro Dios. Vamos a orar. Maravilloso Padre, Dios de bondad, Dios de misericordia y gracia, te damos gracias porque tu palabra es preciosa, Señor, porque tú, Señor, nos pones a prueba para ver qué hay en nuestro corazón. Si realmente, Señor, te honramos, te amamos y confiamos en ti,
Si verdaderamente desde todo nuestro corazón tenemos una fe firme y sólida, Señor, y somos soldados firmes, fieles y leales a nuestro Dios. Te pedimos, amado Dios, de tu divina gracia. Oramos, amado Padre, rogándote por tu preciosa bendición. Agradecemos por todo lo que haces día a día por nosotros, Señor. Bendecimos lo que voluntariamente apartamos en diezmos y ofrendas. Y te rogamos que nos ayudes a entender, Padre Celestial, cómo nos has dado las cosas, Señor. Nos has dado las cosas de tal manera que nos dejas todo bajo nuestra voluntad. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza, no por necesidad, no por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios añadirá cada día bendición sobre bendición a nuestra vida hasta que sobreabunden las cosas. Gracias te damos, Padre Celestial, por nuestro trabajo, por nuestra provisión, por tu bendición, por todo lo que haces, precioso Señor. Bendice, Padre Celestial, a cada esposo, a cada esposa. Ayúdanos a comprender, Padre Celestial, que nos has permitido entrar en el pacto matrimonial para que nos cuidemos mutuamente y nos honremos mutuamente. Pedimos tu santa bendición, agradeciéndote por todo, precioso Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.